la de dentro y la de afuera. La revista de Opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de Opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigos, estamos iniciando este programa de día viernes. Gonzalo Rosero, como ustedes saben, tiene un pequeño quebranto de salud y no nos está acompañando. Ya están en nuestros estudios el doctor Mario Prado y el economista Jorge Rodríguez. Haremos un contacto telefónico en la ciudad de Guayaquil con el doctor Eduardo Carminiani, abogado de Ecuatoriana Suiza, que estará la compañía aseguradora que entra pues en este debate, ¿no? A ellos les hemos invitado para tratar el tema de Odebrecht. Utilizó los seguros de las obras públicas para financiar sobornos. Entonces, sí, ¿qué es un reaseguro? ¿Qué es lo del seguro? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se visualiza ya en la información esta trama? Les vamos a preguntar y a compartir con nuestros invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Prado, buenos días, bienvenido. ¿Qué es reasegurar? Tiene una compañía de seguros en el país, usted reasegura, es fortalecer el seguro, traspasar un monto diferenciado. Coméntenos, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, Jorge, buenos días, un saludo a toda la audiencia. Realmente el reaseguro, lo que se conoce es como el seguro del asegurador. Entonces, el asegurador local no tiene la suficiente capacidad económica, la solvencia para asumir todos los riesgos que protege, y lo que hace es transmitir los riesgos a terceros, que son las reaseguradoras. De tal suerte que de cara al asegurado, el único responsable es el asegurador, pero el asegurador tiene atrás la solvencia del reaseguro. Es muy utilizado el reaseguro porque la capacidad, la solvencia de las compañías de seguros del Ecuador no es lo suficientemente grande para abarcar todos los riesgos. O sea, que se podría decir, puede ser una interpretación, que las compañías aseguradoras nacionales no tienen el suficiente capital para lo que han contratado. Sí, por eso existe el reaseguro en el mundo. O sea, por eso existe el reaseguro en el mundo. Pues claro, la relación del reaseguro, Jorge es un especialista en seguros, la relación del asegurador con el reasegurador de cara al asegurado es una relación en donde el reasegurador no tiene ninguna obligación con el asegurado no puede ir a reclamarle al reasegurador, sino que tiene que reclamarle al asegurador. Desde el punto de vista tributario, cada que una compañía de seguros paga un reaseguro, está enviando dinero al exterior. Y por muchos años se establecía que la retención en la fuente por ese reaseguro que paga era el 4% del monto del reaseguro. Es decir, que si una compañía aseguradora se dio una prima a una reaseguradora por $1 millón, se consideraba que se va a hacer la retención en la fuente únicamente sobre $40,000. Y esa retención en la fuente obviamente establecía que debía ser una retención en la fuente de $8,800. Luego se reformó la ley tributaria y se endureció el régimen de retención en la fuente por la cesión de reaseguros. Por varias razones. La primera, porque se supone que el pago de reaseguros disminuye la cantidad de divisas en el Ecuador y quería frenarse. Quería detenerse los recursos que provocaban los seguros. Segundo, porque ya existía la presunción de que se pueden estar utilizando reaseguradoras ubicadas en paraísos fiscales para disimular un reaseguro. Entonces se creó
se cambió el sistema de retención en la fuente. Se dijo, a ver, si es que la reaseguradora cede determinados tipos de seguro, la retención en la fuente va a ser sobre el 25% de la prima. Si cedía $1 millón, la base imponible era $250,000 y la retención era $55,000. Si cedía otro tipo de seguro, la retención era sobre el 50%. Se debía hacer una retención en la fuente de $110,000. Y si se cedía el reaseguro a paraíso fiscal, se debía hacer la retención en la fuente sobre el 100% del reaseguro. Es decir, si cedía $1 millón, hacía 220,000. Todo esto porque en el mundo va generándose una cantidad de normativa que está enfocada hacia la transparencia y que está también enfocada hacia prevenir, castigar, sancionar las relaciones con paraísos fiscales. Entonces, muchas grandes reaseguradoras trabajan en paraísos fiscales y esas grandes reaseguradoras que trabajan en paraísos fiscales no están pagando impuesto a la renta en ninguna parte y en el mundo se van haciendo reformas normativas donde se penaliza. Dice, bueno, como está en paraíso fiscal, el Ecuador haga el 100% de la retención en la fuente. Entonces, este es un mundo dinámico, ¿no es cierto? El reaseguro básicamente es el seguro del asegurador, en donde el asegurador transmite el riesgo al asegurador. Ese es el sentido del reaseguro. Economista Rodríguez, bienvenido, buenos días. Esta sería la parte jurídica, digamos, ¿no? El marco a través del cual se mueven, pero se ve que este marco jurídico, el Ecuador no formaba parte del Pacto Global de Transparencia. Recién, creo que el SRI el año pasado pidió el ingreso y ha sido aceptado. No sé cuál sea el trámite ya para formar parte plena del tema. Pero esta estructura jurídica que el doctor Prado nos comenta ha sido usada para repartir desde ahí recursos. Por lo tanto, habían instituciones reaseguradoras hechas no para recibir los reaseguros, sino para repartir la plata que de aquí salían que iba a ser reasegurado. Todavía no hemos tenido ningún problema en cuanto a aplicar el seguro, pero ahí está la trama. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. Y el tema realmente a mí me causó sorpresa cuando vi por primera vez. Yo tengo trabajando en reaseguros, hace 4 años he trabajado en seguros y reaseguros fundamentalmente. Y nunca había visto una operación de esta naturaleza. Me causó impresión, la vi a profundidad. Y lógicamente me di cuenta de que no es mucho responsabilidad a nivel nacional, sino a nivel internacional, justamente con un paraíso tributario como es Panamá, para efectos de que un reasegurador pequeñito también pueda hacer transferencia, no a otros reaseguradores, sino a una financiera localizada en los Estados Unidos. Esta operación bastante anómala, primero me llevó a pensar ¿Ecuatoriano-Suiza tiene o no tiene responsabilidad? Y lógicamente, revisando los datos, no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad aquí en el país. Pero aquí pongamos un elemento adicional. Normalmente todas las compañías de seguros tienen un oficial de cumplimiento. Las normas del GAFI básicamente hizo que el control justamente del lavado de dinero no solo esté en todo el sistema financiero. Y dentro del sistema financiero están las compañías de seguros. O sea, cada compañía tiene que tener alguien que vaya revisando qué pasa con el tema este. Yo siempre me quejé de que el tema el oficial de cumplimiento siempre pedía. ¿Es nombrado por la superintendencia? No, es nombrado por la compañía de seguros. Pero tiene que tener un entrenamiento que le permita realmente verificar que no haya el lavado de dinero o el blanqueo de capitales a través de ese sistema. El tema es que, lógicamente, cuando usted hace la transferencia a un reasegurador, ahí no mucho depende, porque la operación en sí misma hecha en el país es correcta. Esta es una póliza que se emite por un exceso de pérdida para los daños al gasoducto Pascuales Cuenca. Y evidentemente aparecía todo normal. Lo anormal es que
una compañía de seguros en el Ecuador acepte como reasegurador a un reasegurador con capital menor que el que tiene la compañía de seguros. Claro. Entonces, en primer término. En segundo lugar, cuando usted asegura un bien, más aún si es que es bien público, usted solicita una nota de cobertura. Aparte de la póliza, usted requiere la nota de cobertura, incluso se requiere un SLIP, que es de todo el sistema este. El SLIP es el que emite digamos, Lloyds. Los reaseguradores de Lloyds, cada uno pone, uno reasegura el 5%, otro el 2%, se suma hasta completar el 100% de la cesión del reaseguro. Es el mercado de Londres. El corredor de seguros, de reaseguros de Lloyds, puede, en definitiva, emitir la nota de cobertura. La nota de cobertura es la póliza de seguros para la compañía de seguros. El SDIP es el seguro para el broker, del Lloyds Broker, en el caso de que todo opere a través de Lloyds. En definitiva, hay una cadena que se verifica a través de documentación en donde va la firma de cada uno de los reaseguradores que participan en el riesgo. En este caso, participan en un riesgo de 360 millones de dólares más o menos. Sí. Y lógicamente es evidente que ninguna compañía a nivel nacional puede asumir ese riesgo. Obligatoriamente tiene que hacer las sesiones a nivel internacional. Y lógicamente la compañía de seguros, para asegurarse de que en el caso de un siniestro el reasegurador le va a pagar, no puede aceptar solamente la cobertura de una compañía pequeñita hecha en Panamá. Esto es lo grave. Y le digo, hecho en Panamá. En Panamá porque en Panamá está hecho, sí, es un paraíso, ¿sí? Un paraíso fiscal. Bueno, hemos visto la cantidad de empresas hechas que han sido hechas para un objetivo expreso. Pero lo que sí causa impresión es que, adicionalmente, estos señores cobrando el $1.300.000, $1.400.000 o $1.600.000, lo que hacen es, una vez que esta compañía de reaseguros, entre comillas, panameña, hace la transferencia inmediatamente a una financiera. Que esto es complicado. Entonces, aquí en el Ecuador, en definitiva, no hay delito. Hay una falta de responsabilidad. No hay delito. O sea, no hay cómo decir que la compañía ecuatoriano-suiza ha violado alguna disposición de tipo legal. Pero no está prohibido en el Ecuador jurídicamente hacer esto justo. No, es que eso no hizo la compañía ecuatoriano-suiza. La ecuatoriano-suiza trasladó el reaseguro, ahí hay más bien dicho una irresponsabilidad, porque tenía un reclamo. No me digas que también hay errores de buena fe en las aseguradoras. Bueno, pero es que yo le digo, ¿qué disposición legal? Nosotros hemos buscado ya alguna disposición legal y no encontramos una disposición legal que haya roto la compañía ecuatoriano-suiza. El error, evidentemente, es aceptar un reasegurador minúsculo en Panamá, y las operaciones que se hace posteriormente en Panamá y Estados Unidos ya no es responsabilidad directa ecuatoriano-suiza. Estamos saludando también al señor Eduardo Carminiani, el abogado de la compañía ecuatoriano-suiza aquí en el Ecuador. Doctor Carminiani, buenos días. Usted debe haber analizado, no solo como abogado de la compañía, sino este marco jurídico que tanto el doctor Mario Prado como el economista Rodríguez han manifestado. ¿Usted diría, ha faltado responsabilidad o la compañía cayó en una trampa puesta por la empresa que les contrataba? ¿Cómo mira usted el tema? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, señor Rocha? Buenos días. A ver, he oído al doctor Prado y al economista Rodríguez, y lo que creo que debo empezar agregando es que el problema que se ha denunciado no está ni en la contratación del seguro, ni en la contratación del reaseguro. El problema que se denuncia es el eslabón siguiente, cuando la reaseguradora Ocean Re le pasa el contrato a lo que hoy se sabe es una financiera offshore que usaba Odebrecht como túnel para ir recopilando dinero que después se usaba pues para fines inconfesables. Pero en ese eslabón entre Ocean Re y esta financiera que hoy se llama Nashville, en ese eslabón no tuvo participación alguna
ecuatoriano-suiza, ni tuvo conocimiento ecuatoriano-suiza. Eso, incluso en el reportaje que publicó Diario El Universo el día de ayer, hay un párrafo en que con mucho cuidado se dice que ese convenio entre Ocean Re y Nashville estuvo incluso firmado por Odebrecht. No se menciona ahí, y yo debo ser enfático en esto, que ese convenio, ese último eslabón de la cadena, haya sido firmado por Ecuatoriano Suiza, que no tenía por qué firmarlo porque no participó en esa parte de la operación. El problema que se ha denunciado está ahí, no está en el seguro ni en el reaseguro. Ya me voy a referir al asunto de por qué esa reaseguradora, pero quiero ser enfático. El problema está en el último eslabón de la cadena entre Ocean Re y Nashville. No está en el Ecuador. Doctor Carminiani, permítame ahí hacerle una repregunta, diríamos. Pero ustedes como aseguradora, y cuando me refiero a ustedes, me refiero a la compañía a la que usted representa, ¿no están obligados a mirar la reaseguradora y lo que pueden hacer con el cliente de ustedes, esas reaseguradoras? No. A ver, ¿No? Vamos con calma. ¿Cómo se produce la operación? El broker el broker de seguros Acertec, que es un broker absolutamente reconocido y serio en el país, es el que tiene la relación con Odebrecht. El broker presenta a la compañía de seguros la operación y la presenta completa, señor Rocha. La presenta armada con el seguro y presenta al reasegurador también. El reasegurador no fue elegido en esta operación por Ecuatoriano Suiza, sino que el paquete venía armado por el broker. He oído que alguien en nombre de Acertec ha dicho que ellos no podían obligar a Ecuatoriano Suiza a que acepte ese reasegurador. Nadie ha dicho que podían obligarlo, pero así presentaron la operación. ¿Y por qué Ecuatoriano Suiza acepta esa imposición? No es una imposición. Es un planteamiento de negocios que lo aceptó. ¿Y por qué lo aceptó? Lo aceptó porque en la estructura que venía armada por Acertec también había una declaración de Odebrecht que está publicada en el Diario El Universo ayer. Una declaración de Odebrecht en que se comprometía a no cobrarle el seguro a Ecuatoriano Suiza, sino cuando el reasegurador se lo hubiese pagado. De modo Pero que, doctor Carminiani, perdóneme lo que usted acaba de comentar. A no cobrarle. O sea que era una farsa el seguro. No. A ver, no me corte la frase. Ya. He dicho clarito. Se comprometía a no cobrar, sino cuando el reasegurador hubiese pagado. No, pues cuando se necesita, doctor Carminiani. ¿Perdón? Cuando se necesita, no cuando se les ocurra al que le está contratando. No es así. A ver. Usted me está preguntando cómo fue la operación y Sí. yo le estoy contestando cómo fue la operación. Claro, sino que ahí me saltan las dudas también, pues, doctor. Bueno, está bien, yo entiendo las dudas, pero yo le estoy contando cómo fue la operación. Perfecto. ¿No? Sí, y en sí. esa operación, como decía el economista Rodríguez, posiblemente pudiese haber habido, si no había esta declaración de Odebrecht, un riesgo de que el reasegurador pequeño no me cubre, yo tenga que cubrir. Bueno, pero ese riesgo no existía, pero en todo caso, la operación local no es ilegal. Es una operación además usual. Y quiero destacar algo adicional. Era una operación usual. Estamos hablando del año 2013 o 2014, cuando nadie conocía lo que hoy se conoce de Odebrecht, señor Rocha. O sea, hoy día cuando hacemos arqueología y resulta que en la operación está involucrado Odebrecht, surgen una serie de suspicacias. Pero en el año 2013 o 2014 nadie conocía lo que hoy se conoce de Odebrecht. Doctor Carminiani, le ruego acompañarnos
para esta segunda ronda de conversaciones. Doctor Prado, a mí, y por eso me permití interrumpir al doctor Carminiani, una empresa que contrata un seguro puede decir, oiga, me comprometo a no cobrarles mientras tal cosa, y la reaseguradora no se compromete con la aseguradora local para que después hagan esto, sí, como se hizo afuera, con la financiera, no nos enteramos la aseguradora primaria. A ver, yo creo que es fundamental partir del siguiente hecho. La industria de los seguros es una industria altamente controlada. Era. No solo Era. que... Una interrupción. Mientras tuvo una superintendencia de bancos, era controlada. Sí, pero de todas formas existe un marco normativo Sí. suficientemente amplio que da cuenta sobre la supervisión y control de las compañías de seguros. Están sometidos a todo el proceso de información, a la superintendencia de compañías, formularios, etcétera. Están sujetos al control de la UAFE, a reportar el conozca a su cliente, a hacer las debidas diligencias. Tienen el oficial de cumplimiento. Claro, entonces la generalidad, la totalidad de las compañías de seguros son altamente controladas. Y la superintendencia de compañías tiene que hacer la revisión de que los reaseguros existan, que esta nota de cobertura que decía Jorge exista, de tal suerte que si ocurre el siniestro, la compañía de seguros cubre el siniestro. Normalmente en contratación pública los siniestros que se cubren son fiel cumplimiento de contrato, buen uso de anticipo, y si es que se declara unilateralmente terminado el contrato, la entidad contratante lo que hace es ejecutar esa fianza y cobra el valor de lo que está asegurado. De lo que está asegurado. Dice el anticipo fue de 100, usted ha devengado 80, me debe 20, el 5%. Entonces, esa es la función del seguro. Por lo tanto, cuando cualquier contratista del Estado contrata una fianza de este tipo, que está atrás la posibilidad de que se configure un riesgo y que de configurarse el riesgo la compañía de seguros pague el valor del siniestro. Para ese propósito se hace todo el proceso de reaseguros. Lo que parecería ser de lo que comenta Eduardo es que Odebrecht tenía la certeza absoluta de que nunca va a ocurrir el siniestro. Tanto que a mí nunca voy a cumplir, nunca me van a ejecutar el cumplimiento. Y dijo, vea, ¿sabe qué? Le transfiero a esta compañía financiera y libero de responsabilidad a las aseguradoras y reaseguradoras. Pero claro, eso no es un tema que creo que pueda resolverse y debatirse en un programa de opinión, sino que le corresponde a la superintendencia de compañías entrar y revisar si es que existió o no existió la nota de cobertura, qué fue lo que pasó. Claro, el doctor Carminiani nos dice, no había pues estas sospechas de Odebrecht y yo le diría ya en el 2013, 2014, no solo que había sospechas, habían algunas certezas todavía que nadie las quería ver en el gobierno de turno, eso era otra cosa. Sí, pero ese es más bien un tema anecdótico, ¿no es cierto? Estamos hablando de la solemnidad de un contrato de seguro, de su vinculación con el contrato de reaseguro, independientemente de quién sea el asegurado. Y claro, porque ¿quién es el beneficiario de una fianza de fiel cumplimiento de buen uso de anticipo? La entidad contratante. Claro. Y la entidad contratante, el Estado, pide como una condición sine qua non para poder otorgar un contrato que existan estos seguros. Economista Rodríguez, esto vuelve a hacernos pensar de que además de todo lo que ha pasado, se legisló para eso. Al sacarle a la superintendencia de bancos la intendencia de seguros y pasarla a la superintendencia de compañías, se dejó una estructura que tenía la superintendencia para controlar esto. ¿Se podía o no identificar desde la superintendencia esto que han hecho entre
la compañía Nashville y Odebrecht en Panamá, diciendo, vea, el reaseguro no se preocupen y le pasamos a la financiera. Bueno, es bastante complicado, porque primero es una nueva modalidad de lavado de dinero. Uh-huh. Es una nueva modalidad que yo siempre me he quejado, es para la emisión de una póliza de seguros. Cuando yo contrato una póliza de seguros y tengo que pagar $350 de prima, piden hasta la partida de nacimiento mío. Y digo, pero es un absurdo. ¿Cómo así las compañías de seguros tienen oficial de cumplimiento y tengo que hacer la declaración de toda la información mía? Vean, para una póliza que paga $350, la compañía de seguros le pide todo su historial. Entonces, claro, en ese entonces tiene razón el abogado de la compañía en decir todavía no era tan público el tema de Odebrecht. Sin embargo, hoy hay que decirle, es la misma organización del Estado con respecto a las compañías de seguros en el país, pues aunque tengan que tener ese tipo de declaraciones de las superintendencias, pues de todas maneras las cosas no están funcionando bien. Yeah. Porque lastimosamente las compañías de seguros en el Ecuador se han convertido en brokers de seguros. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no tienen capacidad para, por ejemplo, mantener en el país... Son una oficina que tramita que para cobra una comisión por la emisión de pólizas que lastimosamente, por ser en volúmenes grandes, tiene que salir el dinero afuera. El Ecuador tiene un mercado de aproximadamente casi $2.000 millones en primas de seguros. Uh-huh. Y el valor que se va a nivel internacional por efectos de los reaseguros afecta a la propia dolarización. Y en esas circunstancias nunca entendieron de que era necesario el que se unan las compañías seguras, sumen su capacidad de retención y eso se mantenga repartiendo. Pero aquí cada cual quiere comer solito y lógicamente al que no llevarse bien, las cosas se hacen de manera fragmentada. Y lastimosamente tenemos que la plata se va, incluso para pagar comisiones, como estamos viendo hoy día. Porque este seguro es nada más que una forma de que en la contabilidad de Odebrecht, aquí en el Ecuador, aparezca como el pago de a una compañía de seguros. Pero realmente ese pago a la compañía de seguros sirve para que casi en el 100% regrese nuevamente como comisiones para pagar a funcionarios públicos. Esto es increíble. Yo creo que debe darnos hoy día como una experiencia para efectos de que se hagan cambios importantes dentro de lo que es la administración de los seguros y sobre todo de los reaseguros. Doctor Carminiani, ¿podríamos entonces decir que la compañía ecuatoriano-suiza fue engañada, fue utilizada? Usted dice, miren, lo de aquí no hay ningún problema jurídico ni legal. Es en Panamá, entre la compañía Ocean Ridge, me parece que es y esta otra Nashville y con un acuerdo con Odebrecht. ¿Eso usted puede explicarnos por qué la compañía ecuatoriano-suiza no se enteró? Sí, señor Rocha, por supuesto. No se enteró porque no tenía cómo enterarse. Ecuatoriano-Suiza no tenía cómo saber que el reasegurador iba a su vez a ceder el contrato a esta financiera que hoy se conoce que Odebrecht usaba como parte de una trama para ir parqueando dinero para luego usarlo para fines inconfesables. No tenía cómo saber, porque sencillamente contrata el reaseguro, paga el reaseguro. ¿Qué hizo el reasegurador con ese contrato? No tenía cómo saberlo la aseguradora local. Era absolutamente imposible que lo sepa. ¿No están obligados a notificarles si es que pasan a depender de otros, las reaseguradoras? No, decir, no contrato existe, ustedes ya les... no existe esa obligación. No existe esa obligación y además Ecuatoriano-Suiza, señor Rocha, se ha enterado por la investigación periodística que se produjo ese siguiente eslabón con el que el dinero de la prima se fue a Nashville. Sencillamente, cuando yo tuve hace unas 2 semanas una entrevista con el equipo de investigación de La Posta y de Diario El Universo, es cuando nos enteramos que había ese siguiente eslabón. Ahí nos enteramos de Nashville, ahí nos enteramos de toda esta trama.
Usted entonces nos diría que el asegurado aquí en el Ecuador, el contrato entre ustedes y Odebrecht no tiene ningún vicio, pero tampoco tenía un resguardo para lo que podía ser el reasegurador. No entiendo qué es lo que me quiere preguntar. Lo que le estoy diciendo es si ustedes como aseguradores primarios no estaban obligados a hacer un seguimiento, lo que hace la compañía reaseguradora, más allá de que Odebrecht les ha dicho hay que hacer con esta. No, es que no hay ningún seguimiento que No hacer hay. con el reasegurador. A ver, nuevamente, el reasegurador es el que toma el riesgo al final de la cadena. ¿Qué hizo el reasegurador con ese contrato? Si el reasegurador luego lo cedió a su vez a esta financiera de Odebrecht, el asegurador local no tenía cómo saberlo. ¿Ustedes cómo actuarán frente a lo que ha pasado como compañía ecuatoriana suiza? ¿A qué se refiere? A que si jurídicamente tienen algo que hacer frente al reasegurador, si ustedes pueden, no sé, denunciar el tema de que se ha usado y al pasar el contrato, que parece todo está legal, pero ha servido para esta trama delincuencial. Bueno, pero eso le corresponde a las autoridades, a nosotros. Las pólizas que se emitió ya se extinguieron, ¿no? Ya se extinguieron, la relación contractual terminó, ¿no? Y respecto de esta trama final, del eslabón final, donde se tuneleó dinero para llevárselo a una tesorería pirata, eso es cuestión de las autoridades, no es cuestión nuestra. Doctor Prado, dice se terminaron ya, hasta aquí llegó el rol de la compañía ecuatoriano-suiza. Tampoco se ha demandado la ejecución de estos seguros, pero la obra no está ni bien ni funcionando bien y entonces ya se cerró, jurídicamente está bien hecho. Lo que sucede es que usted no hablemos de derechos, sino de cualquier contratista, rinde la fianza de fiel cumplimiento, rinde la fianza de buen uso de anticipo, endosa las pólizas de seguros como asegurado adicional al Estado, Así porque es. le está pagando la plata. y esa tiene un plazo de vigencia. ¿Cuándo se extinguen esas fianzas? Cuando se procede a suscribir el acta de entrega y recepción definitiva del bien o servicio contratado. Entonces, si es que existe acta de entrega y recepción definitiva del poliducto o de la obra que se trate, sí. ya se extinguió la fianza. Cesa la responsabilidad de la compañía de seguros. Ahí la responsabilidad está quienes firmaron Suscribieron el acta de entrega y recepción. Porque distinto sería, ¿no es cierto?, que emitida la fianza de fiel cumplimiento o buen uso de anticipo, suceda la terminación unilateral y el Estado que recibe el endoso de la póliza diga, págueme. Pero esa no es la circunstancia. Ya está extinguida la relación jurídica asegurador-asegurado. Ya. Ya está extinguida. O sea, ya. Por lo tanto, el reaseguro peor, No, es ya, más sí. distante Claro, todavía para que Claro, podamos pero llegar. me Sí, interrumpo. por favor, sí. Aquí hay que tomar en cuenta, en consideración, ¿qué haría yo como autoridad? Ujú. Como autoridad, pero no hay autoridades. Pues, a la larga, no conocen a profundidad los temas que se tratan. Y muchas veces no se hacen las cosas de manera adecuada en este país. Solamente hacemos declaraciones a través de los medios. Pero las autoridades en sí mismas no asumen su responsabilidad. ¿Y qué es lo que debería hacer? El primer tema es que debe prohibir a las compañías de seguros que se contrate con esta reaseguradora, entre comillas. O sea, a partir de esta fecha hay que notificar a Panamá. Ocean Reach, A Ocean no Reach. más. No puede decir, hay que Con el sacarle del Ecuador registro. nunca más, Hay señor. que sacarle del Porque registro definitivamente. Luego de eso, hay que notificar a Panamá sobre esta operación, que de Panamá tiene que ser de conocimiento, porque Panamá está está tomando acciones de manera Sobre la que transparencia, realmente claro. pero no llegan a la transparencia Ya. completa que el país requiere y que todo el mundo requiere. Luego de eso, también hay que analizar el tema en que, ¿cómo así el cliente, el propio asegurado,
dice, yo no haré Les ningún reaseguro, reclamo. acepto sí. En definitiva, ahí también hay un tema un poco de tipo ético. Es decir, cómo la compañía de seguros puede aceptar un ofrecimiento del asegurado, decir, no, yo no te voy a reclamar mientras el reasegurador no pague. Entonces, aquí, en definitiva, hay una evidente participación de Odebrecht para efectos de hacer el blanqueo de capitales. Y aquí hay que entrar ya de manera distinta también en el caso de que se inicien acciones en contra de Odebrecht, que no sea solamente los delitos por los que están en este momento presos varios funcionarios públicos. Hoy día aparece un nuevo delito, pues, que es tiene... un delito financiero ya. Evidentemente. Sí. Entonces, lavado. De lavado, blanqueo de capitales. Entonces hay que perseguir eso. Pero fundamentalmente también hay que decirles a los Estados Unidos, ¿qué pasa con esa financiera? No es solamente en nuestro trabajo que debemos hacer con Panamá, también hay que hacer con los Estados Unidos. Hay que reclamarle a los Estados Unidos de que, ¿cómo así una financiera recibe una cantidad de dinero de una compañía y que adicionalmente esa compañía tiene vinculaciones con Odebrecht? ¿Qué hizo los Estados Unidos para efectos de perseguir justamente a Odebrecht cuando son ellos los que recibieron de manera primaria la información justamente de los propios funcionarios de Odebrecht con respecto a las coimas que pagaban en todo el mundo? Ahí se preguntan también por qué el Estado ecuatoriano, ya sea ahí la Procuraduría, no ha intervenido en ese juicio para ser como afectados también en los Estados Unidos. No hemos intervenido capaz que allá los jueces sí nos dan la razón y este tipo de delitos que se descubren a través de la investigación de los medios de comunicación deberían ser sancionados. Claro, hay organizaciones norteamericanas que justamente están encargadas específicamente de perseguir este tipo de acciones. Lastimosamente el gobierno no asume una responsabilidad seria para efectos de lo que es recuperación de capitales. Ha contratado con compañías y ha pagado alguna cantidad, pues que, como yo le dije al presidente de la República, son chimbas. No va a poder conseguir realmente una recuperación como lo está pidiendo todo el país. Aquí es una cantidad pequeña, pero es $1,5 millones. $1,5 millones que el Ecuador necesita saber a quién le pagaron, para sacarles del bolsillo, no solamente mientras están presos, sino para toda la vida. No hay cómo dejarles que sigan presos, salgan el día de mañana y vayan a gozar justamente de la plata. Además una campaña. Así es. Doctor Carminiani, ¿han reflexionado ustedes ya como aseguradoras y se puede sumar, no sé, las otras aseguradoras del país, que lo que nos dice el economista Rodríguez, no se han puesto de acuerdo? Y también una falta de responsabilidad de la superintendencia de compañías que parece no está trabajando en lo que debe trabajar, para que no sean, en último caso uno podría decir, también fueron engañados, aunque cuando usted dice la compañía Odebrecht dijo la reaseguradora tiene que ser esta. ¿Aló? Creo que se nos cortó doctor Prado. ¿Cómo? Claro, este entramado ya es de una casi trabajo de orfebre, ¿no? Vamos a hacer esto, pero ahí uno se queda con la sensación de que la compañía local, primero, no tiene para asegurar un contrato de esa naturaleza, para ser el garante de eso. Bueno, en el mundo no existe, ¿ah? ¿No? Esto digamos claro, en definitiva, ¿sí? ¿Para qué existen los reaseguradores? Es justamente el seguro y el reaseguro son para para repartir los riesgos. Para que si una sola aseguradora, por ejemplo, que tenga $300 millones de capital, no tenga la capacidad para absorber un reclamo de $200 millones por efectos de liquidez, lo que hacen obligatoriamente es un porcentaje, asumen hasta su capacidad de retención. La diferencia reparten entre varios reaseguradores, pero uno califica a los reaseguradores. No, ninguna compañía, de lo que yo he sabido... Alguien que no tenga el capital, que no tiene la primero, primaria. Usted pide es que tengan la calificación correspondiente a nivel internacional, primerito.
Luego de ello es que, dependiendo del volumen, usted sepa qué porcentajes de que están asumiendo. Y luego de ello también es la experiencia y la calificación a nivel internacional. Se requiere que tengan una calificación en Moody's, en que le diga un triple A, por ejemplo. Usted no puede coger un reasegurador que tiene un menos C, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero ahí uno dice, hay una ¿y para qué responsabilidad. entonces las compañías seguras de aquí? Traigamos a las grandes, que No, vengan. es que somos un mercado demasiado pequeñito. Como para que alguien se interese. Evidente. Vea, una póliza de seguros de aviación. Lo que paga el Ecuador de todos sus aviones es la quinta parte de lo que paga una compañía aérea de los Estados Unidos. Entonces, realmente, siendo tan pequeños, pero tenemos que robustecer el mercado de seguros en el país, haciéndoles que recapaciten, o más bien dicho, obligándoles a que toda la capacidad de retención que tiene cada cual sumemos para efectos de que no se vayan los dólares como se están Doctor viendo en Prado, este momento. Jurídicamente hablando, Ya está yo podría, doctor Carminiani, estábamos preguntándole, ¿ustedes podrían decir que se sienten un poco engañados al aceptar esto que les propuso Odebrecht, que sea el seguro, que no les van a cobrar si pasa algo y que esta reaseguradora sea la que reasegure? A ver, yo no me voy a declarar ni engañado ni nada por el estilo. Yo creo que en esto hay que ser serio. Como lo dije al inicio, esta fue una operación planteada por un broker de seguros muy serio como Acertec. Y la operación, como fue planteada, venía con ese reasegurador, que entre paréntesis es un reasegurador autorizado por la Superintendencia de Bancos. En esa época, el control del sector de seguros estaba en la Superintendencia de Bancos aún. Y ese reasegurador era un reasegurador autorizado por la Superintendencia de Bancos. Primero. Segundo, ¿qué hizo el reasegurador luego? Las autoridades ecuatorianas no tenían cómo saberlo tampoco. Hoy día se ha descubierto una trama de corrupción post-reaseguros, ¿no? Que sin duda alguna hay que investigarla y esa es tarea de las autoridades. Pero la Superintendencia de Bancos del año 2013 y el año 2014, cuando se produjeron estas operaciones, es decir, hace 5 años o 6 años, la Superintendencia de Bancos no tenía cómo saber qué hizo el reasegurador con los fondos que recibió, ni si el reasegurador se dio a su vez o no el contrato. Entonces, hoy día, cuando esta investigación periodística ha descubierto lo que pasó, queremos darle consejos al pasado. Eso no tenía cómo saberlo ni la aseguradora ni las autoridades. Obvio que hoy día que se ha conocido qué pasó, le corresponde a las autoridades investigar lo que toque investigar. Pero no podemos entrar en el esquema de endilgar una responsabilidad al asegurador cuando el asegurador no tenía cómo saber qué es lo que pasó. Doctor Prado, no había cómo saber. Jurídicamente no, claro, usted contrata el reaseguro, pero es que cuando uno contrata un reaseguro, la compañía que reasegura no le notifica que, por último, que el negocio que hizo en común va a cambiar de manos. Mire, el tema del reaseguro, como dice Eduardo, las reaseguradoras son calificadas por la Superintendencia. Sí. Y dice que estaba, la Ocean Ridge. Es decir, esta compañía Ocean Ridge era una compañía de seguros conocida y calificada por la autoridad. La autoridad, ¿qué es lo que revisa? La existencia de una póliza de seguro y del reaseguro. Y lo que verifica es que está reasegurada por una compañía calificada por la propia autoridad. ¿Qué hacen con esa cartera los reaseguradores? No se sabe. En la supervisión, esa es la obligación de la autoridad. Todo este tema de los reaseguros es un tema matemático actuarial que se busca establecer la solvencia de la seguridad del riesgo transmitido para ver que si ocurre el siniestro, el reaseguro si va a ocurrir o no va a ocurrir.
Para eso es lo que califica la superintendencia. Entonces, toda y cualquier compañía de seguros rinde la información al organismo de supervisión, ante superintendencia de bancos, ahora superintendencia de compañías, de todos estos hechos. Si es que se acordó con el peticionario del seguro Odebrecht una cláusula de exclusión de responsabilidad de la compañía de seguros, me imagino que le habrán notificado al organismo de control. Habrá dicho, vea. Sí. Pero ¿y por qué deberían haberle comunicado? A ver, Si no les comunican al asegurado. hay una póliza de seguro, Ya. y hay el reaseguro. ¿Qué es lo que verifica la autoridad? Que el reasegurador exista. Y nada más. Está existiendo. Se acabó. Eso. Entonces, las relaciones del reasegurador porque a su vez el reasegurador puede reasegurar con otra reaseguradora. Si es que el reasegurador cede El contrato a una financiera. ya ese es un tema que escapa a la territorialidad de la Sí. autoridad Esa es la ecuatoriana. palabra, esa es la palabra. La autoridad ecuatoriana no puede conocer el tema. Esa es la palabra. O sea que incluso eso podría decir, jurídicamente está correcto. Desde luego, o sea, y sobre todo a este momento, Como dice el doctor Carmignani, no demos consejos al pasado. ¿qué debe considerarse? Este momento debe considerarse que se extinguió ese contrato de Ya, seguro por ya no hay cumplimiento más. del contrato. Claro. Porque distinto sería, o sea, la situación a que habría que ponerse es que si en este momento están ejecutando esas fianzas, ¿qué pasaría? Pero eso es un hecho que ya es imposible de que ocurra, y al ser Porque imposible se de que terminó. ocurra ya ni siquiera cabe analizarlo. Se acaba. Claro. Prescribieron las Economista pólizas, Rodríguez, prescribieron las justo, pólizas, pero no prescribió el derecho del Estado para que actúe de manera inmediata, no solamente revisando este contrato, sino todos los contratos de seguros de Odebrecht, porque con toda seguridad, no será el único. No, pues, pero todo- si ya hay que tenían ver- montada la estructura. Evidente. un entonces, esquema. Yo le diría, economista Rodríguez, ahí, no solo que el acta, quienes firmaron el acta, y algunos dudan de que exista esta acta de entrega-recepción ya validada y todo eso, con lo cual se extinguieron los seguros, los responsables pasen, pero la compañía también, porque es un contrato que si tiene incluso un acta de entrega-recepción, no ha sido cumplido, se está hundiendo Bueno, pero esa es otra póliza. Esa Esa es otra póliza, no es este seguro. Este seguro es específicamente contra los riesgos de la naturaleza. Ya. Entonces, no hubo terremoto, no hubo deslizamiento, en definitiva, no hubo... Solo se está hundiendo. Claro, hay varios contratos con Ya. respecto a esa obra física que va a Cuenca. O sea, hay varias pólizas. No hablamos aquí de una garantía ni hablamos de otro tipo de pólizas. Hablamos, y esta póliza de Ecuatoriano Suiza es exclusivamente De una en exceso de pérdida de un porcentaje que no asume la compañía de seguros original, porque hay un asegurador atrás. Ya. Y esta es solamente para completar lo que es básicamente el deducible en la póliza de acá. Entonces, acá hay una trama que no se acaba ahí. Yo veo que realmente no hay una responsabilidad de tipo legal en contra de Ecuatoriano Suiza, Ya. pero sí hay que jalarle las orejas a las compañías de seguros para efectos de que sepan qué es lo que aceptan y qué es lo que no aceptan. ¿Cómo pueden aceptar a una compañía de reaseguros de capital inferior a la propia compañía? Uno tiene que saber a quién va a ceder. Claro. Uno tiene que preguntar, muy bien, si usted me asume el 100% del riesgo, le estoy cediendo el 100%, ¿quiénes van a ser sus reaseguradores? Porque tampoco es que la compañía panameña está en la capacidad de absorber el 100%. Claro. Entonces hay que hacer trabajos, en definitiva, pero que nos sirva de ejemplo, lógicamente, para descubrir las tramas que fueron antes inexistentes, porque esto es un nuevo método que estos ingenieros, no solamente de obra pública, sino también de la parte financiera, fueron inventando para llevarse la plata de América Latina. Señor doctor Carmignani, entonces el tema no solo que estaría cerrado por parte de Ecuatoriano Suiza, sino que, claro, sirvieron también para el túnel y no ha sido muy responsable, por decir alguna palabra, el contratar con una compañía con menor capital, como dice el economista Rodríguez, que a la que usted representa. Bueno, a ver, yo voy a insistir en lo que he venido diciendo. Eso de la responsabilidad
un adjetivo que yo no puedo aceptar, señor. No lo puedo aceptar porque, como he explicado, si bien es verdad que la reaseguradora estaba autorizada por la Superintendencia de Bancos, pero también es verdad que tenía un capital, como ustedes dicen, inferior al de Ecuatoriano Suiza, existía la declaración de Odebrecht que hemos comentado. El problema, insisto, no está en lo que pasó en el Ecuador, sino en lo que hizo el reasegurador luego con Nashville. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece importante también destacar algo que acaba de mencionar el economista Rodríguez. La póliza que emitió Ecuatoriano Suiza no era en favor del Estado ecuatoriano. No era para garantizar los resultados de las obras que el Estado ecuatoriano contrató con Odebrecht. Era una póliza que cubría la diferencia de condiciones, es decir, cubría lo que no cubría la póliza primaria emitida por otra compañía, que en este caso me parece que fue Seguros Equinoccial, ¿no? Entonces, el beneficiario de la póliza emitida por Ecuatoriano Suiza no era el Estado ecuatoriano, sino la propia Odebrecht, que podía recibir lo que no le cubría la póliza primaria emitida por Seguros Equinoccial, ¿no? Entonces, ni siquiera en el caso de Ecuatoriano Suiza, el beneficiario de esa póliza era el Estado. Y eso me parece que hay que dejarlo claro también. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos conectándonos para continuar con el análisis. Y acá en los estudios, en cambio, vamos a pedirle al doctor Prado y al economista Rodríguez. El señor Rodrigo Tagle, que era, digamos, ex abogado de Odebrecht, dio una entrevista al periódico El País donde reseñaba lo que más o menos estamos descubriendo en esto. Esto fue lo que dijo Rodrigo Tagle. ¿Qué papel jugó en toda la estructura offshore de Odebrecht, el Banco de Antigua, la banca privada de Andorra y su filial en España, Banco Madrid? El Minor Bank Antigua era como una central, un hub. Todo pasaba primero, entraba o salía por Minor Bank Antigua. Entonces él tendría un papel central. Después, BPA, como otros bancos, tenía un papel ya secundario para terminar los pagos a las personas. Pero el central siempre fue Antigua. Aquí él nos cuenta una estructura de bancas, montar una estructura, pero claro, uno dice, frente a los aseguradores, ya sabíamos que hay montadas estas estructuras, el asegurador nuestro en el caso dice, sí le aseguramos sin ningún problema porque así nos recomendamos y ellos mismos estaban asumiendo el riesgo. Esa parte a mí, doctor Prado, no me... A ver, yo creo que es clave plantear lo siguiente. ¿Qué hizo de Odebrecht? Lo que hizo fue montar un esquema delincuencial a nivel mundial para aprovechar de ese esquema para obtener grandes contratos de obra pública. O sea, no es un tema del Ecuador, es un tema de Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, República Dominicana. Y ahora, con esta investigación que lidera la Posta, se descubren más datos de lo que ya se sabía. Entonces, obviamente lo que el abogado de Odebrecht dice es, había todo un esquema, toda una organización para delinquir. Normalmente las actividades empresariales no son organizaciones para delinquir, claro, sino que las organizaciones empresariales son emprendimientos que tienen un propósito lícito. Lastimosamente, de todo esto que se descubre, resulta que Odebrecht hizo una estructura delincuencial internacional que utilizó la imaginación del ser humano, cuyo límite es del cielo para la imaginación del ser humano. Se habrán creído dioses, claro, mientras no podían nada. Ellos hicieron unas ingenierías financieras inimaginables que una persona sana
nunca en la vida se podría imaginar. O sea, uno no se podría imaginar que se puede tener un reaseguro que se cede a una no reaseguradora, a una financiera. A una financiera. Y constituida de los Estados Unidos. Y que nadie, o sea, aprovechan esos agujeros que existen en el camino y se meten ahí ¿para qué? Para organizar un esquema delincuencial en orden a que no se descubra nunca. Pero claro, esto es una evidencia en el mundo. Lo que sucede es que ahora, con esta nueva investigación, se completa información. La trama se cierra el círculo. Se completa información. Y esa información es tan vasta, tan abundante, que las autoridades ya deberían tomar toda esa información y empezar a abrir los expedientes fiscales necesarios para completar el juzgamiento de toda esta cantidad. Y pedir, como dice el economista Rodríguez, a los Estados Unidos también. Claro, evidentemente. O sea, el tema es un tema de delincuencia internacional, porque estamos en una trama de delincuencia internacional, en donde se ha usado, precisamente por usar bancos americanos, por usar compañías americanas, es que hay el juicio y Odebrecht ha sido sancionada en los Estados Unidos, claro, y ha pagado indemnizaciones. Claro, lo que pasa es que de aquí pronto ni siquiera les han detenido. De pronto aquí nosotros somos demasiado ciegos, vemos el bulto al frente, pero creemos que no vemos, y de pronto el Ecuador podría haberse presentado en esa acción en donde se sancionaba por usar los bancos americanos para esta trama. Pero vea, es un tema que ha conmovido al mundo. Esta nueva investigación que sale ahora, veía que causa un gran revuelo en República Dominicana, en donde no se tenía idea de determinadas acciones corruptas y que ahora se tiene. Aquí mismo, esta investigación dice no fueron los 33 millones que dijo al principio, sino que son 55. Y eso dice también el doctor Tacle, Milton. Y empieza a salir más información de que un exministro también ya tiene una cuenta que ya está ubicada la cuenta. Está ubicada la cuenta. Claro, ya estaba ubicada hace año y medio. Escuchemos lo que dice el doctor Tacle para que usted nos comente eso. La constructora brasileña Odebrecht pagó 788 millones en coimas, en comisiones ilegales, según el acuerdo que ha firmado con Estados Unidos, con Brasil y con Suiza. ¿Cree usted que esta cantidad es real, que es correcta, o fue superior? Superior. En mi trabajo como abogado en la defensa supo que en el Banco AOB de Antigua ya habían pagado $1.000 millones. Y después en el Minor Bank Antigua han movimientos de 1.6 mil millones de dólares. Entonces, mínimo de 2.6 mil millones de dólares fueron pagos a través de este sistema de Odebrecht. ¿A cuántas personas sobornó la constructora en el mundo? No hay un número exacto, pero al que saltó al público ya por las colaboraciones en Brasil, que es un número muy grande, yo creo que todo el mundo son más de 1.000 personas, en toda la administración pública, ¿no? En general, todos los niveles. ¿Qué ofrecía la constructora brasileña a los candidatos, funcionarios, jefes de Estado y jefes de gobierno en distintos países de Latinoamérica? ¿Qué era lo que les ofrecía para conseguir las obras en estos países? ¿En qué consistía la trama corrupta de Odebrecht? En muchos casos esto ya empezaba desde la candidatura de estas personas, donde eran ofrecidos desde la financiación de campaña al marketing político, obras, plan de gobierno y financiación de esas obras que iban a ser presentadas como plan de gobierno a las elecciones. Economista Rodríguez, el abogado cuenta sí, que hacía esto normalmente, sí, teníamos financiamiento desde que eran candidatos, habían imprentas locales de la capital de cualquier provincia, donde Odebrecht solo le mandaban la factura, ellos les pagaban los afiches. Aquí mismo decían que en una provincia al norte hay unos candidatos que mandaron las facturas a Odebrecht. Pero no se llega a esa parte del detalle. O sea, si son más de 2.000 millones, dirán, en el Ecuador han repartido 55 y comenzamos a hablar de millones.
como que fuese el sueldo básico de los ecuatorianos, ¿no? Y son 55 millones, que antes era el presupuesto del Ministerio de Bienestar Social. Pues. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer dos puntualizaciones. Y esto quiero que nos grabemos bien en la mente. Originalmente, ustedes recordarán que el Departamento de Justicia de Nueva York estableció en un documento que lo tenemos todos en el país, que decía que Odebrecht había pagado 33 millones y medio. Y decía que era entre el periodo desde el 12 hasta el 16. Sí. Creo que era ese Hasta periodo, el ¿sí? 16. Hasta el 16. Yo les digo no, se equivocaron. Esa cantidad de 33 millones 500 mil dólares fue para el regreso de Odebrecht al Ecuador. Eso fue para el regreso del país. Eso fue entre solamente, el 9 y el 11. Solamente para efectos de tumbar abajo aquella acción penal que se había iniciado en Ambato por los temas de San Francisco fundamentalmente. Se levantó, se quitó. Con oficio Pero ahí actuaron la Fiscalía, con la oficio de autorización del Procurador General del Estado, con participación directa del señor Alexis Mera, con acción del fiscal y con acción de Contraloría. Así se borró, dijeron, borra y va de nuevo, pero traigan los 33 millones y medio de dólares. Eso es aparte. No son 55 millones tampoco, porque si hacemos la suma de toda la contratación pública de Odebrecht, les podemos ir diciendo más o menos la cantidad que se pagó en cada una de ellas. Claro, en Manduriaco, por ejemplo, el primer caso que la comisión denunció, que nos iniciaron 3 acciones penales y hubo varias declaraciones de los jueces de la Corte Suprema, de la Corte Nacional, de la Nacional, que están todavía presentes, que declararon maliciosa y temeraria. Todavía están de jueces ahí adentro. Y se van a quedar. No se van a quedar. No se van a quedar. No se van a quedar. Rodríguez, se van a quedar si ni siquiera quieren que les evalúen. No, señor. Ya son 2 años, ya nos cansamos de que realmente sigamos en lo mismo, en este torbellino que nos lleva nos sentimos tomados del No, es que no va a pasar pelo, eso. Eso tenga usted la plena seguridad. Yo creo que en este momento hay gente en el Consejo de la Judicatura que piensa de manera distinta. Ellos saben que este momento hay que tomar resoluciones para efectos de cambiarle al país. Y solamente le podemos cambiar al país si cambiamos la justicia. Si no cambiamos la justicia, seguiremos exactamente igual. Ya mismo les dan salvoconductos para que se vayan y un certificado de que disculpen por haberles metido presos. Y la segunda parte, yo decía, hace un año y medio están retenidos cerca de 30 millones de dólares en bancos suizos, desde hace más de año y medio. Más de un año y medio. Y no pasa nada. Logramos hacer que a quien nos enjuició penalmente, a Merisalde, le retengan $840,000. Está retenido. Está retenido, 840. ¿Y qué necesitamos no podemos traer. Porque los No bancos nos dicen, traigan la sentencia, pues. Determinen realmente mediante un acto judicial que ha habido aquí el hecho que viola la ley ecuatoriana. Y no podemos traer. Sabemos de quién es la plata de cada uno de ellos. No se ha iniciado nada. Los informes de la Contraloría, en algunos casos, dicen no son sostenibles. Así es. Entonces, aquí los 2 puntos, ¿no? No son 55 millones de dólares. Vamos a pasar en Odebrecht de los 200 millones. Y vamos a pasar en 400 millones con las empresas chinas. Solo ya tenemos 600 millones que podríamos traer el oro que se llevaron y pagándoles un adelanto. Solo en Tuachi Pilatón, la compañía CWE, China Water and Electricity, solamente ellos se llevaron, ideándose facturas falsas en España y en Suiza y estudios que no existían, para efectos de sacar a través de convenios de doble tributación, se llevaron 33.800.000 dólares. Le hemos dicho al Ecuador, le hemos dicho al gobierno, ¿qué pasa pues con los convenios de esos de doble tributación que tenemos con España y con Suiza? Pero esos no dieron de baja ya. No, todo al contrario, hicieron un nuevo contrato con la China. Y adicionalmente, mi reclamo absoluto es que 17 de esos convenios los declararon inconstitucionales. Los convenios de protección de inversiones. Esos son los convenios de doble tributación. Pero en este caso, no hubiera sido lógico que el gobierno ecuatoriano le reclame a España que haga la verificación de que si pagó o no pagó los impuestos de esos estudios de allá, porque no ingresaron siquiera a España, se desviaron desde Panamá hacia la misma empresa china para el pago de comisiones. Y el señor Orlando, que hoy día es prefecto provincial allá,
Él tapó justamente Él era el director el tema del relativo SRI. a este asunto. ¿Qué es lo que hizo? Le llamó a la compañía china, les dijo, vean, los de la Comisión Anticorrupción sacaron esta denuncia y le hicieron hacer una declaración sustitutiva. ¿Cómo es? Sustitutivo. La Sustitutiva. declaración sustitutiva. Pagaron los impuestos, pero los que se llevaron la plata se quedaron calladitos y todavía siguen gozando de esa cantidad inmensa de millones de dólares. Doctor Prado, se nos está terminando el tiempo. De hecho, les pido a los dos una reflexión. Entonces, hay que volver a estructurar una ley más clara para evitar que nos pase lo que nos ha pasado con estas aseguradoras y, como ha dicho el economista Rodríguez, no pues jalarles las orejas, sino que sean compañías ecuatorianas serias y que nos ayuden también a cubrir al Estado y a los ecuatorianos con seriedad. Francisco, yo creo que aquí no hay temas que deben resolverse rápido. Nuevas leyes. El Ecuador debe incorporarse sin dilación a todo el proceso mundial de transparencia de información. Ya. Sin dilación, o sea, no hay El Pacto razón. Global por la Transparencia No, estamos. no hay razón para que se demore. Ya. Porque el momento en el que el Ecuador se inserta dentro de esta normativa de transparencia, se tienen Va a tener beneficios, de información. tangibles. Ya. Información bajo petición, información automática, en determinados convenios de información espontánea. Suiza es un país que da información espontánea, no le pide nadie, Suiza da. Pero tienes que estar en la estructura. Entonces, eso es importante. Respecto del tema de esto que estamos hablando de los seguros, yo creo que la industria de los seguros en el Ecuador es una industria que existe, están dentro del nuevo marco normativo de fortalecimiento patrimonial. Se ha obligado a que retengan cada vez más riesgos. Antes En vehículos. antes no había ninguna limitación, podía reasegurarse todo. Ya se está obligando a que se haga retención de riesgos para evitar la fuga de capital, la salida de divisas. Hay un fortalecimiento patrimonial. Lo que debería es fortalecerse también la supervisión, de que la supervisión sea una supervisión. ¿Debería volver a la super de bancos o no importa dónde esté? Yo creo que no importa dónde esté, cuanto que Haga el control. las normas de supervisión también se modernicen, se internacionalicen. Que el mundo del seguro es un mundo súper regulado. En el mundo, el tema del seguro no es un tema de abrir una oficina y dar pólizas, es toda una cantidad de información que está atrás. Entonces yo creo que aquí lo que se necesita es hablar menos y tener la voluntad de corregir. ¿Y qué hemos cambiado en 2 años? Claro, o sea, aquí a la larga Sí. tenemos que tener la voluntad real de corregir. Pero, es que no- y no ahí, hacemos nada, ahí, si no hay doctor la Prado, voluntad. ¿no será que también los sectores que están involucrados para darnos mayor seguridad también promuevan que la legislatura, donde de esto no deben estar entendiendo en la mayoría, alguien les asesore y promuevan estas leyes, se revisen? Hay como 61 leyes que han sido estructuradas para hacer esto. Pero lo que pasa es que tenemos sobre nuestra espalda 10 años de correato en donde el país perdió institucionalidad, en donde la cantidad de leyes que se dictaron son leyes imprecisas, leyes inconsultas, leyes que privilegian determinadas situaciones. Y lo que se necesita es hacer, o sea, yo creo que ya es un tema de pasar de las palabras a los hechos. Ya. O No sea, ya pasar la página, o no. sea, ya No, estamos. ese sería- No, ya está. O sea, aquí hay que sancionar, ¿no es cierto? Pero no puede estar como marchando sobre el propio terreno. Tiene toda la evidencia Y no pasa nada. y no pasa nada. Economista Rodríguez, ustedes, cuando estaba aquí, pusieron el dedo en la llaga. 2 años. Sí. Los 2 Y últimos estos- años de Correa. Y ahora en estos 2 últimos años de Alianza País, igual, pero con otra ala que ha habido, hay que reconocer al presidente, ha hecho unas aperturas, pero en esto, que ha sido saqueado el país, no pasa nada.
Bueno, nosotros tenemos 17 denuncias puestas en la Fiscalía. No pasamos de la etapa de investigación. No pasamos. Sin embargo, por ejemplo, hay casos en donde tenemos ya, en 2 casos, tenemos ya los números de cheques, los valores de los cheques, los bancos que pagaron comisiones, pero todavía no pasa. Hasta ahora hemos pasado 2 años y no hemos podido derogar, hablando de la parte legal, no hemos podido derogar aquella disposición que solamente la Fiscalía puede iniciar una acción si es que la Contraloría, en caso de peculado. O sea, es decir, seguimos, es decir, ¿de qué me hablan? ¿Qué cambio hemos tenido? Sí, es cierto ahora ya podemos hablar con libertad, ya no nos enjuician por efectos cuando abrimos la boca. Tenemos realmente un país más tranquilo. Ya mandaron uno modificatorio de la calumnia, sí, para que no vaya a la cárcel, sino que haga trabajo. O sea, en vez de eliminar eso, están solo modificando la pena. Bueno, pero a la larga sí hay un jalón de orejas también a este gobierno. Esa declaración de la operación de corazón abierto que iban a hacer a la corrupción, pues no ha pasado nada más que poner un parchecito. Yo creo que es importante de que todas las autoridades no solamente firmemos convenios de cooperación, sino que adicionalmente también nos fijemos plazos. Hay que jalarle las orejas a la Asamblea Nacional. El presidente de la República envió una ley anticorrupción el año pasado. Ya van a ir 1 año. ¿Han aprobado? Cuando tenían un plazo correspondiente, no han aprobado nada. Tenemos 11 años guardada la ley de extinción de dominio en la Asamblea. En resumen, es decir, la gente dice, vean, mucha paja, y aquí no existe realmente una decisión específica para cambiar. Primero la estructura del país, las leyes, y fundamentalmente para dar ejemplo desde arriba. Es que el día de mañana, el que se está robando, le cogemos a sí mismo de las orejas a la cárcel. No tenemos presos. Tenemos 4 o 5, cierto es. Pero con esos... Pero por escándalos internacionales. Y porque afuera salió un tema de esa naturaleza. Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a cambiar y cambiar a profundidad. Yo quiero agradecerle al doctor Mario Prado, al economista Jorge Rodríguez y en Guayaquil al doctor Eduardo Carminiani por haber tratado este tema. Hay tanto trabajo por hacer, pero esta sensación de impunidad que va quedando creo que es la peor cosa que nos puede pasar. Enseguida volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. La noticia del momento.